Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a esperar que se vayan conectando, amén. Perdón por iniciar un poquito tarde, ya 10:12. Amén, Dios les bendiga, hermana Pati Morales, Dios les bendiga, Iraida Amador. Buenos días, Dios les bendiga, hermanos. Les comentaba, iniciamos un poquito tarde, les pido una disculpa, pero ya se están conectando, así que gracias a Dios por estar pendiente. Igual ahí pusimos en el grupo de oración, ¿verdad? Que íbamos a iniciar 10:10. Pero ya estamos conectados. Dios les bendiga a todos, hermanos. Vamos a ir esperando unos minutitos, segunditos, a que se vayan añadiendo más hermanos a la transmisión, amén, para que sea de bendición para todos, para que la palabra de Dios llegue a la mayor cantidad de personas posibles, amén. Este siempre es el deseo, yo creo, de todos los que nos toca compartir. Nuestro deseo no es tanto que nos vean ni nada de eso, sino que cuando uno sabe, ¿verdad?, que Dios te puso algo para compartir, uno quiere que alcance la bendición para la mayoría. Ese es el anhelo siempre, amén. Vamos a iniciar, como siempre les digo, con alguna reflexión antes de entrar al tema. Y esta reflexión siempre sirve como introducción para que más hermanos se vayan conectando, amén. Yo reflexionaba en algo con lo que a veces concluyo cuando terminamos una escuela dominical, que seamos hacedores de lo que estamos oyendo, amén. Que yo lo invito, hermano, a que ponga por obra todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que Dios nos ha estado hablando, ya sea en escuela dominical, en los cultos, en los discipulados en vivo. Siempre el consejo es, póngalo por obra, amén. Eso va a transformar su vida cristiana, no el conocimiento, sino la aplicación del conocimiento en tu vida es lo que sí va a llevarte a nuevos niveles de tu vida cristiana. Es importante conocer esto, ¿verdad? Que existen muchos niveles en la vida cristiana y no podemos quedarnos mucho tiempo en el mismo nivel. Eso es peligroso porque caemos en rutina, caemos en religión, pero cuando la Biblia nos dice que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, significa entonces que sí debemos procurar ver cambios en nuestra vida constantemente, ¿verdad? Por eso lo invito. Las escuelas dominicales de este mes de enero a mí me han edificado mucho. Yo lo invito a ponerlo por obra, ¿verdad? Tocar los bordes de los mantos. Quería recordar eso porque ya no vamos a ver hoy ese tema. Sin embargo, para que no se olvide usted, ¿verdad? Ojalá esta semana que pasó, usted haya puesto por obra este aprendizaje de los bordes del manto, ¿verdad? Yo me imagino por fe que esta semana no hubo nadie con espíritu angustiado, porque ya Dios nos dijo la semana pasada que el manto de alabanza es contra el espíritu angustiado. Entonces no puede haber un cristiano con espíritu angustiado después de haber conocido que existe el poder de tocar el borde del manto de la alabanza. Esta semana pasada, por fe, yo creo que ningún hermano se quedó estancado en algún error, porque aprendimos que se puede tocar el borde del manto de la gracia, como Ruth con Booz, ¿verdad?, que fue redimida. Entonces siempre tenemos que llegar a tocar el borde del manto de gracia. Esta semana pasada yo espero que nadie se quedó sin leer la Biblia un solo día, porque aprendimos que es de vida o muerte tocar el borde del manto profético, ¿verdad?, como Elías y Eliseo. Entonces ponerlo por obra significa que usted corrió como esa mujer esta semana pasada a tocar el borde del manto profético, que es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra profética más segura. Y luego mirábamos el borde del manto de su gloria. En Ezequiel dice que el borde de su manto, no es casualidad que diga el borde de su manto, llenaba el templo, ¿verdad? Y luego vemos que en el tabernáculo lo que llenaba el templo era su gloria. Entonces, el borde del manto de su gloria. Yo me imagino, hermano, que esta semana todos buscamos desesperadamente, como esa mujer, una necesidad espiritual de sentir su presencia, ¿verdad? Eso es, para esa mujer era una necesidad terrenal y tocó un manto terrenal, pero para nosotros es una necesidad espiritual y tocamos un manto espiritual, amén. Así que, hermanos, esa es simplemente manera de introducción. Hoy no vamos ya a hablar de esa mujer, ¿verdad?, con flujo de sangre, pero aún así mi deseo y el deseo de Dios es que llevemos a la obra lo que Él nos está enseñando, amén. Ahora sí, hermanos, vamos a leer, como dice el tema, el título, un paralítico que era cargado por 4, amén. Yo me imagino que ya muchos conocen este milagro que está en Marcos 2,
Voy a leer los primeros 5 versículos, ahí se relata el milagro, luego hacemos una oración e iniciamos, amén. Vamos a leer en Marcos 2, si usted tiene su Biblia ahí, que sería lo ideal porque eso ayuda a concentrarse, eso ayuda a que recordemos que estamos, ¿verdad?, en un culto, así que es importante tener tu Biblia junto a ti. Marcos 2, los primeros 5 versículos, amén, y luego oramos. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Amén, gloria a Dios. Un milagro hermoso, un milagro impresionante. Vamos a orar para iniciar con este tema. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, estos minutos. Bendecimos, Señor, te rogamos que seas tú tomando el control, que abras nuestro entendimiento, Señor, que nos des palabras tuyas, Señor, que nos haga reflexionar, que nos haga transformar, que nos renueve, Señor, y que nos lleve a nuevos niveles de entendimiento para aplicar tu palabra, para vivirla en nuestra vida, Señor, para poder dar testimonio de que estás obrando en medio nuestro, Señor, por medio de tu palabra. Siempre tu palabra guiándonos, siempre el Espíritu Santo enseñándonos, Señor. Así que, Señor, estamos en tus manos para aprender, para ser edificados, para que nuestro hombre interior se fortalezca en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como vimos este mes de enero, solo hemos visto milagros, ¿verdad? Hemos estudiado milagros. Las primeras 4 semanas fueron el milagro de la mujer con flujo de sangre. Y hoy, que es la última escuela dominical de enero, nuevamente Dios nos lleva a un pasaje donde se relata un milagro, ¿verdad? Estamos en tiempos donde la iglesia anhela ver milagros. Pues entonces hay que estudiar qué pasó en los milagros de los evangelios, porque queremos vivir esos tiempos, ¿verdad? Queremos repetirlos. Ya nos quedó muy claro el proceso por el cual se dio un milagro con esa mujer en el flujo de sangre. Ahora vamos a ver qué sucedió aquí para que ocurriera un milagro y nosotros podamos entender, y en los tiempos que estamos viviendo seguir buscando y anhelando ver este tipo de milagros. Amén. Entonces, hermano, vamos a Marcos 2. Todo inicia, hermano, usted sabe, todo milagro ocupa de fe. A esta mujer le dijeron: hija, tu fe te ha sanado o te ha salvado. A la mujer de Lucas 8, ¿verdad? Aquí nuevamente vemos que el milagro ocurre porque había un acto de fe. Siempre la fe, hermano, es el detonante para todo, ¿verdad? Pero lo que quiero que pongamos atención, o lo que nos llame la atención, es que nuevamente dice en el versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Significa que estos 4 hombres que cargaron al paralítico escucharon que Jesús estaba en casa. Se oyó. Yo lo que quiero hacer énfasis es que la fe viene por el oír. Y cuando mirábamos esta mujer de Lucas 8, voy a estar comparándolo mucho. Esta mujer, su milagro inició cuando ella escuchó. Eso fue uno de los temas que vimos en enero. 4 fases para el milagro de esta mujer de Lucas 8. Y el primer paso fue que ella oyó que Jesús estaba ahí. Oyó. Y aquí vemos lo mismo. Lo primero que nos dice es: y se oyó que Jesús estaba en casa. Así que estos 4 hombres que cargaron al paralítico, antes de que su fe se encendiera, antes de que su fe despertara, ellos escucharon que Jesús estaba en casa. Esto es importantísimo porque la Biblia nos dice claramente que la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Amén. Entonces, todo milagro, hermano, viene precedido de fe, pero toda la fe viene precedida de escuchar. Es el oír palabra de Dios lo que nos va a hacer que nuestra fe se desarrolle, nuestra fe crezca y nuestra fe se active. Amén. Entonces, tan importante. Y si vemos muchos milagros de los evangelios, todos inician con este pequeño detalle. Oyeron, ¿verdad? Antes de ir a Jesús, oyeron. Antes de que su fe se activara, antes de que ellos creyeran que Jesús podía sanarlos,
Primero oyeron acerca de Jesús, que estaba en una casa, que iba a pasar por ahí, que había llegado a una ciudad. Oían, y el oír trajo fe, ¿verdad? El oír produce fe. Esto tú lo puedes aplicar para un familiar, para un amigo. Es algo hermoso. Si tú quieres que en un familiar tuyo desarrolle fe, empiece a creer en Jesús, que tienes que exponerlo a la palabra, ¿verdad? Tienes que exponerlo porque la fe viene por el oír. ¿Cómo lo vas a exponer? Bueno, si estás en tu casa, ahora es una oportunidad importantísima porque antes no lo podías traer a la iglesia. A lo mejor un familiar que no es cristiano y lo invitabas al culto y no venía. Pero ahora, hermano, que el culto es en tu casa, tú puedes poner en vivo, los cultos, puedes poner todo esto con volumen, ¿verdad? Y esa persona quizá lo va a escuchar, o hasta le puedes invitar a decir, vamos a ver esta predicación, vamos a escuchar el en vivo. Si tú quieres que tu familiar nazca fe en él, desarrolle fe, lo tienes que exponer a la palabra, ¿verdad? De esa forma es como la fe nace. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios, amén. Entonces una buena forma de ministrar, una buena estrategia de evangelizar a alguien es exponerlo a la palabra para que la fe nazca. Hay muchos testimonios que podríamos mencionar de esto, ¿verdad? Voy a mencionar uno que espero me dé permiso, no le pregunté, ¿verdad? Pero cuando Rodrigo me contaba su testimonio, hace tiempo que me lo contó, él me contaba cómo, ¿verdad? Adrianita lo invitó a la iglesia y aquí estuvo él como, no sé si más de un año o años o meses, pero él estuvo sentado aquí, Rodrigo, y él no quería nada con Dios, ¿verdad? Él venía cerrado de mente, con el entendimiento cerrado, él venía a criticar, él venía enojado, pero tenía que venir, ¿verdad?, a acompañar a Adrianita. Sucedió que por el oír, pues le nació la fe, ¿verdad? Tantos meses o quizá un año, más de un año que él estuvo sentado en cada culto, en cada reunión, y al final, hermano, él cuenta cómo de la nada, ¿verdad?, su entendimiento se abrió, le nació la fe. ¿Pero por qué? No es un milagro sin explicación, es que la fe viene por el oír. Entonces, si tú logras que alguien se siente a escuchar contigo, si tú logras que alguien te escuche a ti y le predicas diario, si es un familiar, tienes la oportunidad de hablarle diario y diario compartirle palabra, van a ser la fe, amén, porque eso es algo, el que siembra cosecha, y el que siembra palabra de Dios cosecha fe, amén. Otro punto importante en este milagro, que me llama mucho la atención, ¿verdad? Dice, al ver Jesús la fe de ellos, al ver la fe, ¿cómo es que se puede ver la fe? Amén, eso es algo interesante. Y esto Iraida se lo compartía a los jóvenes, ¿verdad? No me copié el mensaje, ella lo vio desde otro ángulo y me lo compartió, y un ángulo muy hermoso, muy profundo. Ella le contaba a los jóvenes qué significa ver la fe, y ella lo explicó de una manera espiritual muy bonita. ¿Qué significa ver la fe? Porque dice aquí que Jesús vio la fe de ellos, amén. Bueno, entonces para entender esto tenemos que ir a Santiago 2, ¿verdad? A Santiago 2, y muchos ya saben a dónde voy porque es un pasaje muy conocido, muy citado cuando se explica la fe, y Santiago explica la fe, y se los voy a leer. De hecho, el título de este pasaje se llama La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y Santiago 2, 14, versículo 14 y el 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Y el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces la fe, hermano, la verdadera fe es fe con obra. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Jesús vio la fe de ellos? Porque estaba viendo la obra de esa fe, ¿verdad? La obra de la fe es la que se ve. Por eso entendemos que Jesús dice, vio la fe de ellos, amén. Eso es hermoso, ¿verdad? ¿Cómo vio la fe? Bueno, porque fe sin obras es muerta. La fe de ellos llevaba una obra, como usted puede ver, ¿verdad? Todo lo que ellos hicieron, subieron al paralítico al techo, abrieron el techo, hicieron un agujero, lo metieron por ahí. Todo eso era una obra, que era una obra de la fe que ellos tenían. Tenían tanta fe que Jesús podía sanarlos, que eso los llevó a hacer una serie de pasos para alcanzar su milagro. Entonces Jesús vio la fe de ellos, Jesús vio la obra de esta fe, porque fe sin obras es muerta, pero ellos llevaban una fe con obras. Entonces claramente entendemos que Jesús vio la fe de ellos
porque vio la fe con obras, vio la obra de la fe, amén. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que la fe se tiene que ver, hermano. Nosotros decimos que somos una iglesia de fe, ¿verdad? Hablo de nosotros, la iglesia de Cristo a nivel general. Somos una iglesia que vive por fe, defendemos la doctrina de la gracia, de que la salvación es por fe. Entonces la fe se tiene que ver. Una fe que no se ve, hermano, es una fe muerta. Tu fe se tiene que ver. Jesús tiene que ver tu fe, ¿verdad? Cuando tú pides algo, Jesús no solamente va a escuchar tu oración, Él va a ver algo que tu fe provocó, porque la fe siempre trae obras. La fe no es una fe sin obras, hermano. La fe siempre va a estar acompañada de obras. Se tiene que ver, ¿verdad? ¿Qué decían de los apóstoles, de los discípulos? Los que trastornan al mundo han llegado aquí. ¿Cómo podían saber que trastornaban al mundo? Por las obras de la fe de ellos, ¿verdad? Ellos eran hombres de fe, pero la gente miraba la fe de ellos a través de sus obras. Por eso me encanta, ¿verdad? Cuando dice, los que trastornan al mundo han llegado a esta ciudad. Decían cuando llegaba algún apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque llevaban una fe visible, una fe con obras. Hermano, tenemos que meditar en esto, tenemos que ver si nuestra fe se está viendo, si Dios está viendo nuestra fe, porque si no la está viendo, habría que redirigir nuestra fe, ¿verdad? Tener que llegar a la fe viva. Nuestra fe se tiene que ver, tiene que haber testimonio, tiene que haber evidencia, tienes que tener algún ejemplo de alguna obra que acompañó tu fe, amén. Un ejemplo hermoso es Pedro cuando caminó sobre el agua. Mateo 14, 28 y 29. Vamos a ver cómo en Mateo 14, este es un ejemplo de fe, ¿verdad? Porque Pedro caminó sobre el agua. Este es un ejemplo de fe, pero nuevamente una fe con obra, ¿verdad? Porque para que supiéramos, para que Jesús viera la fe de Pedro, nuevamente Pedro tuvo que caminar, tuvo que hacer una obra. La fe no es algo abstracto nada más, la fe no es algo espiritual nada más. La fe tiene que producir algo en el mundo terrenal. La fe tiene que producir algo en este mundo, ¿verdad? La fe es espiritual, pero lo que produce, la obra que la fe produce, se tiene que ver reflejada claramente en este mundo, en tu comunidad, con tu familia, con tus vecinos, en tu trabajo. Tu fe de salvación se tiene que ver también. Decimos que somos salvos por fe, pero entonces tiene que haber una obra que acompañe nuestra fe, que se vea que somos salvos, ¿verdad? La gente lo tiene que notar. Entonces vemos cómo con Pedro en el mar, Mateo 14, 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí nuevamente cómo la fe de Pedro tuvo que ocupar o escuchar la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír. Entonces Pedro, para caminar sobre el agua, lo primero que tuvo que hacer era pedir escuchar la palabra. Cuando dijo, manda que yo vaya sobre las aguas, para que la fe se activara, primero tenía que venir el oír. Entonces, y Jesús dijo, ven. ¿Se dan cuenta? Primero el oír, Pedro escuchó cuando Jesús dijo, ven, y entonces se produjo la fe. La fe viene por el oír siempre. Entonces Jesús le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fe con obras. Yo quería poner este como ejemplo de fe con obras, ¿verdad? Nosotros pudimos haber dicho, Pedro tenía mucha fe, pero no se bajó de la barca, ¿verdad? Entonces era una fe muerta, era una fe que realmente no era fe. Sabemos que Pedro tenía fe en Jesús porque se bajó de la barca, entonces fe con obras. Jesús ahí vio la fe de Pedro, al igual que Jesús vio la fe de estos 4 que cargaron al paralítico. La fe se tiene que ver, ese es el punto importante, ¿verdad? Que la fe se tiene que ver, se tiene que sentir, tiene que haber un impacto en este mundo. Cuando un hombre es de fe, tiene que impactar este mundo, amén. Entonces Pedro se bajó, esa era la obra, caminó, accionó su fe, no se quedó en la barca simplemente diciendo tengo fe, sino que caminó sobre el agua. Y todo vino, ¿por qué? Porque escuchó la palabra primero. Hasta Pedro le rogó, ¿verdad? Di tu palabra y yo voy a caminar sobre el agua, porque Pedro sabía que escuchando se activaba la fe, amén. Así que es hermoso, hermano. Y no pierda de vista este punto tan importante, que la fe viene por el oír, porque por ejemplo usted puede decir, yo voy a activar mi fe, entonces voy a ir a hacer examen en una universidad, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Muy quizá básico, alguna universidad tan prestigiosa, alguna universidad que es tan difícil que yo entre y voy a activar mi fe, voy a ir a hacer examen de admisión,
creyendo que Dios me va a respaldar. O igual con un trabajo, voy a conseguir este trabajo tan importante, este trabajo que me va a dar tanto éxito y yo voy a activar mi fe, entonces voy a ir a la entrevista laboral. Pero ahí no se olvide que la fe viene por el oír. Entonces, si Dios te mandó ahí es cuando nace la fe y nace la obra, ¿verdad? Antes de la obra es la fe y antes de la fe es el oír. Entonces, ¿por qué a veces aplicamos nuestra fe y no sucede nada? Porque Dios no nos estaba mandando ahí, ¿verdad? La fe viene por el oír. Primero tienes que oír la instrucción. Si Dios te dice, ve a esta universidad, entonces sí activa tu fe y vas a sacar ficha y vas a gastar en la ficha porque Dios te mandó ahí y tu fe se va a activar y vas a quedar. O si te manda un trabajo difícil para ti, primero Dios te mandó ahí y tu fe se activa y entonces tú, aunque no te sientas capaz, vas a ir a buscar ese trabajo, pero siempre porque Dios te mandó. A Pedro lo mandaron a caminar sobre el agua. Él no activó su fe como la mayoría de nosotros, ¿verdad? Tengo tanta fe que voy a retar mi fe y voy a caminar sobre el agua. No pasó así. Pedro primero dijo, mándame tú, ordena tú que yo camine sobre el agua. Entonces sí, nace la fe y entonces nace la obra que produce esa fe. Pero todo viene por el oír. Si Dios no nos ha mandado a un lugar, si Dios no te ha mandado a hacer algo, ahí, hermano, tu fe no se va a activar porque no escuchaste nada. Es una fe, hermano, que están haciendo quizá de tu propio deseo. Quería hacer ese paréntesis, ¿verdad? La fe viene por el oír. No solo la fe de salvación viene por oír el evangelio, pero la fe para otras cosas como los milagros también nace por el oír. Entonces, por eso vemos tantos testimonios, ¿verdad? Hermanos que oran por enfermos y los enfermos se levantan. Milagros tan sorprendentes, pero primero Dios los mandó. Escucharon la voz, la fe se activó y llegó la obra. Pero si Dios no te mandó y tú organizas una campaña de sanidad para probar tu fe, pues no va a suceder nada porque la fe nace por el oír. Si Dios no te mandó, si Dios no te dijo que fueras, ahí tu fe va a ser muerta, ¿verdad? Porque la fe necesariamente viene por recibir una instrucción divina. Amén. Este es un hermoso principio que nos puede ayudar a entender por qué a veces nuestra fe se activa y a veces nuestra fe no ocurre nada con nuestra fe, porque Dios no nos estaba pidiendo que usáramos en algún área nuestra fe. Amén. Y esto, hermano, de fe con obras se puede aplicar a muchas cosas. Todavía tengo tiempo suficiente para hablar de otras cosas que se necesitan tener obras. Por ejemplo, fe con obras, ¿verdad? Y así como vimos fe con obras, vamos a ver otros principios que también requieren obras. Y ahí mismo en Santiago, cuando habla de la fe con obras, también Santiago hace otra aclaración de que la bendición, hermano, también tiene que tener obra, ¿verdad? Cuando uno dice, hermano, Dios te bendiga, o vamos a bendecir a la iglesia, vamos a bendecir al pueblo de Dios, la bendición también tiene que tener obras, así como la fe con obras y la fe sin obras es muerta, la bendición sin obras también es muerta, ¿verdad? Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas. Ahorita vamos a ver 3 ejemplos más aparte de la fe, donde ocupamos aplicarle obra a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, bendición. Aquí dice, ¿verdad? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Aquí fíjense lo que está diciendo, ¿verdad? Así como la fe tiene que llevar obras, porque si no es muerta, todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana también tiene que llevar obras. Por ejemplo, hasta para bendecir a alguien, hermano. Yo cuando leí aquí Santiago me di cuenta, hasta para bendecir a alguien, tienes que tener obras, ¿verdad? No puedes decirle, hermano, Dios te bendiga, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Pero ¿dónde está la obra que acompaña esa bendición? Aquí claramente lo dice Santiago. Si un hermano, si tú le dices, id en paz, esa era la bendición en ese tiempo. Ellos se saludaban así, ¿verdad? Paz, la paz de Dios, la paz de Cristo. Entonces, ahora nosotros decimos Dios te bendiga. Pero aquí Santiago está haciendo una crítica incluso a este saludo. Si tú le dices a tu hermano en ese tiempo, id en paz, porque así se saludaban, pero no les das nada para que esa persona tenga paz, no le provees, dice aquí, para su alimento, para sus necesidades físicas. Entonces, hermano, así pone el ejemplo Santiago, así la fe sin obras es muerta,
así como un saludo de Dios te bendiga sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, qué hermoso entender este principio. Todo lleva su obra, todo lleva su obra. La fe con obra, la bendición con obra. Queremos bendecir a un hermano, qué hermoso bendecirlo en el nombre de Jesús con nuestros labios. Eso tiene poder, pero tiene que ir acompañado, hermano, de una obra, ¿verdad? Esto nos lleva a reflexionar a cuántos hermanos hemos bendecido en esta pandemia. Usted y yo que somos miembros de una iglesia local, a cuántos hermanos de nuestra iglesia local hemos bendecido en esta pandemia que ya lleva un año. 2020 inició hace poquito, leía, ¿verdad? Creo que ayer o antier se cumplía un año de que la ONU declaró pandemia. Entonces ya oficialmente tenemos un año de pandemia. ¿A cuántos hermanos hemos bendecido con obras? Porque seguramente de labios hemos bendecido a muchos en esta pandemia, ¿verdad? Dios te bendiga, oramos por ustedes y los bendecimos. Pero cuánta de esa bendición ha sido acompañada con obra es algo que debemos, hermano, no pasar por alto, ¿verdad? Sino que reflexionar que la bendición lleva obra también. Así como la fe y la bendición lleva obras, la oración también. Esto me encanta, ¿verdad? Oración con obras. A veces solo pensamos fe con obras, pero mire todo lo que podemos aprender si le aplicamos la palabra obras a todo lo demás. Porque la oración también lleva obras. Un ejemplo clarísimo, Salmo 27. Vamos al Salmo 27, hermano. Amén. Espero que en su casa me esté acompañando con su Biblia, si es posible. Salmo 27, 4. Mire lo que dice David. Una cosa he demandado a Jehová. Eso es su oración. Eso es lo que él pedía, ¿verdad? Una cosa he demandado a Jehová, y esta también buscaré. Oración con obras, ¿verdad? Lo que él pedía en oración, él lo buscaba con obras. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Fe con obras, bendición con obras, oración con obras, amén. Tú tienes que orar, pero cuando ores, hermano, le tienes que añadir obras a tu oración, amén. David decía, una cosa he demandado a Jehová, pero esta también buscaré. Voy a orar, pero voy a actuar. Nehemías 4:9. Este ejemplo está literalmente impacta, ¿verdad? Lo claro que está como... Y a veces muchos cristianos, hermano, aquí se confunden un poquito, porque a veces pensamos que la oración es dejar todo en manos de Dios y tú no hacer nada. De hecho, el hermano Che, que puso un post en Facebook hace unos días, me llamó la atención porque decía Che que la mayoría de nuestros problemas como cristianos nacen por dejarle todo en manos de Dios y no hacer nada nosotros, amén. Y tiene verdad, porque la oración tiene que tener obras. David decía, una cosa he demandado a Jehová, pero esta también buscaré. Imagínese que David hubiera dicho, una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en su presencia todos los días, pero no hubiera añadido la frase, esta también buscaré. Pues David entonces quizá no hubiera visto concretada o respondida su oración. David pedía, pero buscaba. Y Nehemías 4:9 dice algo totalmente claro. Aquí era cuando estaban reconstruyendo, reedificando, ¿verdad? Y tenían problemas, tenían enemigos que se estaban oponiendo. Y Nehemías dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Fíjense, en un solo versículo está resumido oración con obras. Amén. Oramos a nuestro Dios, pero pusimos guarda, pusimos guardias también. Oraron y accionaron. Oración con obras. En David una petición espiritual. En Nehemías una petición terrenal. Pero en las dos formas, oración con obras, ¿verdad? David estaba una necesidad espiritual. Una cosa le pido a Jehová, que esté yo en su casa todos los días. Pero dice, le he pedido, pero esto también buscaré. Permíteme estar en tu casa, pero yo también voy a ir a tu casa todos los días. Oración con obra. Y Nehemías una petición terrenal, pero igualmente oración con obras. Oramos a Dios para que nos guarde, pero pusimos guardias de noche y de día, amén. Oración con obras, hermano. Petición con búsqueda, otra manera hermosa de entenderlo, ¿verdad? Petición con búsqueda. Pido algo, pero lo busco al mismo tiempo. Y eso aplica para una infinidad de cosas, ¿verdad? Tanto terrenales como espirituales. Ahorita vimos dos ejemplos, uno espiritual, uno terrenal. David y Nehemías. Y en nuestra vida, pues igualmente, ¿verdad? Pedimos a Dios un espíritu de santidad, pero lo vamos a buscar también hacer cambios que nos acerquen a la santidad. Pedimos a Dios en oración, quiero sentir tu presencia, pero vamos a hacer cambios en nuestra vida para tener
mayor tiempo de oración, mayor tiempo de lectura bíblica. Entonces, oración con obras, petición con búsqueda, ¿verdad? Lo mismo aplica en situaciones terrenales, por ejemplo, esta pandemia, ¿verdad? Ahí muchos cristianos se confunden porque dicen, Dios tiene el control y Él va a decidir cuándo me da el COVID o no, pero es una oración con obras, ¿verdad? Pides a Dios, pero tienes que hacer tu parte de prevención. Entonces, por eso le digo la importancia de entender que todo conlleva obras en este sentido. Fe con obras, bendición con obras, oración con obras, amén. Y ahora vamos al cuarto punto. Estamos viendo 4 ejemplos que llevan obras, ¿verdad? Fe con obras, bendición con obras, oración con obras. Ahora regresamos a Marcos 2, donde estamos viendo a este paralítico cargado por 4. Y ahora vamos a ver algo bien hermoso también. Intercesión con obras, amén. Esta es otra de las cosas que a veces, bueno, yo al menos no lo aplicaba tanto. Así como la bendición con obras. A veces es fácil entender la fe con obras, pero luego no vemos que a otras áreas de nuestra vida cristiana también le tenemos que añadir obras. Y esta es una de las que yo creo, ¿verdad? En mi opinión, o al menos personalmente, no estaba aplicando. Intercesión sí, pero con obras. Ellos intercedieron por el paralítico, ¿verdad? El paralítico no se paró, no fue con Jesús, no pidió su milagro, él no podía, él estaba en su lecho. Ellos intercedieron por él, pero fue una intercesión con obra. Entonces, hermoso principio bíblico de añadirle obra a lo que estás haciendo en tu vida cristiana, ¿verdad? Estamos viendo solo la Biblia, ¿verdad? No es una opinión, no es una... porque a veces se batalla en entender las obras, porque somos salvos por fe nada más. Amén. Ahí no aplican las obras, pero tu fe tiene que producir obras, amén. Tu oración tiene que producir obras. Y la intercesión, que es donde yo quiero que estos últimos minutos pongamos atención, porque eso puede hacer la gran diferencia entre que Dios nos conteste una oración, una petición de intercesión, a que no nos la conteste. En serio, esto puede hacer una diferencia porque es un principio bíblico. Intercesión con obras también, amén. Estos paralíticos lo vemos claramente. Vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, ¿verdad? Entonces, hermano, claramente una intercesión con obras. Pero ¿qué significará para nosotros una intercesión con obras? Podemos aplicar el ejemplo que puse al inicio, ¿verdad? Si tú estás intercediendo para que alguien sea salvo, estás intercediendo para que un familiar sea salvo, tiene que ser una intercesión con obras, ¿verdad? Ellos lo cargaron y lo llevaron hasta Jesús. Por eso yo les decía al inicio, si estamos orando para que alguien sea salvo, tenemos que procurar que el Espíritu Santo nos dé la estrategia para exponerlo a la palabra, porque solo al escuchar palabra, esa persona va a despertar su fe, ¿verdad? La fe viene por el oír. Entonces expone a esta persona a la palabra de Dios. Y hasta les puse el ejemplo de un hermano de la iglesia y cómo funciona, ¿verdad? Cuando eres expuesto a la palabra, nace la fe, amén. Entonces, intercesión con obras, ahí es un ejemplo también. Estás intercediendo por salvación para alguien, tiene que ser intercesión con obras, tienes que cargarlo. Esa persona no va a llegar solita a los pies de Jesús. Este paralítico no llegó a Jesús. Y fíjense que fue un milagro para salvación. Tus pecados te son perdonados. Esto, aquí podemos ver una intercesión para salvación. Para un amigo que no es salvo, para un familiar que no es cristiano, aquí tenemos que estudiar cómo esta persona fue salva. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús, pero fue una intercesión con obras. Lo acercaron a Jesús, amén. Lo cargaron, subieron al techo, abrieron el techo, lo bajaron por el techo. Muchas cosas, muchas obras dentro de esa intercesión. Otra manera más espiritual quizá de entender nuestra obra para interceder con obra es cuando vemos en la Biblia, hermano, muchos milagros por ejemplo, de la hija de Jairo, de la Sirofenicia, ¿verdad? Todos ellos fueron oraciones de intercesión. El romano que pidió para su siervo, todas eran oraciones de intercesión porque no estaban pidiendo nada para ellos, estaban pidiendo para alguien más. Pero en todos vemos intercesión con obras. ¿Por qué? Porque en todos los casos tuvieron que caminar hasta Jesús, tuvieron que viajar. Si Jesús estaba en otra ciudad, tuvieron que ir a otra ciudad a buscar a Jesús y pedir el milagro para alguien más. Entonces, al igual que estos que cargaron al paralítico, yo encuentro en cada milagro de intercesión una intercesión con obras. Tuvieron que accionar algo, ¿verdad? Tuvieron que caminar
Tuvieron que buscar a Jesús, tuvieron que hallarlo para poder pedirle algo. ¿Cómo aplica eso para nosotros? Si queremos hacer una oración de intercesión por alguien, primero tenemos que llegar a Jesús, ¿verdad? Esa es la obra. Tenemos que llegar a su presencia. Tenemos que, hermano, en nuestra oración, antes de interceder, primero llegar a su presencia, ¿verdad? A veces tomamos tan a la ligera la oración, pero para que oremos y Dios nos escuche, se tienen que abrir los cielos. Dios tiene que poner atención a nuestra oración. Vemos claramente cómo David, antes de pedir, primero insistía en que por favor te ruego, inclina tu oído, ¿verdad? A veces se nos hace fácil empezar a orar y al siguiente segundo ya estar pidiendo algo, cuando primero tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo nos dé convicción que Dios nos está escuchando. Primero tenemos que decir: Dios, inclina tu oído, escucha mi oración. Primero es llegar a Él. Ya que llegaste a Él, puedes interceder por alguien más. Por eso es intercesión con obras, ¿verdad? Primero llega a su presencia. Primero asegúrate de estar entrando en su presencia. Ya en su presencia le puedes pedir, ¿verdad? Ya en su presencia puedes interceder por alguien más. Como Esther, ¿verdad? Primero tuvo que hallar gracia delante del rey, llegar ante su presencia y luego intercedió por su pueblo. Si queremos oraciones de intercesión eficaz, oraciones de intercesión que den resultados, que den respuestas, que podamos ver cómo Dios responde a nuestra oración, primero tenemos que llegar ante Él, ¿verdad? Llegar a su presencia. Todos estos ejemplos, la hija de Jairo, la sirofenicia, el romano con su siervo, primero llegaron a su presencia, primero se aseguraron que estaban con Jesús, que estaban delante de Jesús, y luego sí intercedieron, amén. Entonces, un bonito principio, hermano, para que nuestras oraciones de intercesión de manera individual y congregacional sean eficaces, ¿verdad? Primero llegar a su presencia, asegurarnos que Dios nos está escuchando, que hallamos gracia delante de Él, y entonces sí, puedes pedir por alguien más, y recuerda, intercesión con obras, ¿verdad? Así que hermoso, hermano. Ahora, para concluir, esto para mí es lo más importante, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, dejar lo más importante para el final, o lo más rico para el final, como el vino, ¿verdad? Que decían, el vino más rico lo dejaste para el final, en el milagro de las bodas. Igual para mí entender esto, dentro de este milagro, hermano, es algo que ministró mi vida, ¿verdad? En gran manera. ¿Por qué? Porque aquí hay algo muy importante. Dice que al ver la fe de ellos, dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquí viene algo importante de entender. ¿Por qué? ¿Cómo que al ver la fe de ellos, otro recibió la salvación? Si la salvación es personal, la fe es personal. El paralítico tenía que creer él para poder ser salvo de sus pecados, ¿verdad? Aquí hay algo que está interesante. ¿Cómo la fe de otros salvó al paralítico? Aquí va a estar bien interesante, hermano, porque yo meditaba en esto. Ahí yo me puse a pensar, ¿cómo podemos entender? Mi fe no va a salvar a alguien más, ¿verdad? Si yo creo en Jesús, pero no por mi fe, se salvó un amigo, se salvó un familiar. Sabemos que no funciona así, sabemos que la salvación es personal. Entonces, ¿cómo entendemos este versículo? Para que esta persona recibiera su sanidad es fácil entender, ahí se aplica la intercesión. Pero para que recibiera la salvación, también podemos entender la intercesión, pero aquí no estamos hablando de la intercesión. Aquí estamos hablando que la fe de unos hizo salvo a otros, y esto es algo que es polémico, ¿verdad? ¿Cómo la fe de uno hace salvo a otro si es personal? Bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué vemos aquí para entender que este paralítico recibió la salvación? ¿Qué es lo que sucedió? Ocupó de amigos intercesores con obras, ¿verdad? Eso es lo que hemos venido hablando. Fueron un amigo intercesor con obras y él recibió su salvación. No pierda de vista esto, ¿verdad? Esto es interesante entender. 3 elementos que ocupamos ver para que el paralítico recibiera salvación de pecados. No estamos hablando de su milagro, sino de que sus pecados fueron perdonados. Un amigo con una intercesión con obras. 3 elementos, amén. Entonces, con estos 3 elementos en mente, nos vamos a Juan 15:15 y rápidamente usted va a entender hacia dónde voy, ¿verdad? Y va a ser hermoso entenderlo así. Juan 15:15, amén. Se lo voy a leer, lo estoy buscando aquí. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Amén. Jesús, nuestro amigo. ¿Qué ocupó el paralítico para ser salvo de pecados?
un amigo intercesor con obras, amén. Entonces, Jesús nuestro amigo, Juan 15:15, Jesús es nuestro amigo, amén. Aquí vamos a ir armando el rompecabezas. Juan 15:15, Jesús es tu amigo. Y aquí quiero aprovechar otro paréntesis. Cuando oramos, hermano, y ayer el pastor Isaac decía algo muy cierto, ¿verdad? Yo puse en un comentario ahí, lleguemos a la oración todos los días. Y cuando él leyó el comentario, él le añadió, dijo, amén, lleguemos a la oración todos los días, pero no hagamos la misma oración todos los días. Esto es algo tan importante de entender porque Jesús, hermanos, se nos revela en la Biblia de muchas formas. Es nuestro amigo, es nuestro hermano mayor, es nuestro rey, es nuestro Señor. Amén. Tiene muchas facetas. Entonces a veces el cristiano nada más ora en Jesús y nada más lo ve como rey, o nada más lo ve como su Señor, o nada más lo ve como la imagen del Padre. Pero hermano, a veces una de las facetas de Jesús que más nos cuesta aplicar en la oración es que es nuestro amigo, ¿verdad? A veces eso nos cuesta más. Entre más tiempo llevemos en el cristianismo, más se nos olvida que Jesús es nuestro amigo. Siempre lo vemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, y eso lo llevamos a nuestra oración, y siempre tenemos oraciones como siervos, oraciones como súbditos. Pero Juan 15:15, Jesús es nuestro amigo. Imagínate que apliques esto en tu oración del día al día, que tú ores y empieces a hablar con Jesús como un amigo, ¿verdad? Eso va a cambiar tu forma de orar. No solamente lo tienes que hablar como amigo, a veces como rey, a veces como padre, a veces como Señor. Pero lo que quiero dar a entender es que uses todas las manifestaciones de Cristo, las uses en tu oración. Eso va a hacer que no hagamos la misma oración todos los días. Por eso, como decía el pastor Isaac ayer, ¿verdad? Lleguemos a la oración todos los días, pero no a la misma oración todos los días. Busca los diferentes rostros de Cristo, las diferentes facetas de los evangelios. Y Juan 15:15, Él es tu amigo, amén, es tu amigo. Ahora, estamos viendo cómo este paralítico fue salvo de pecados por la fe de otros, ¿verdad? Ocupó amigos intercesores con obras. Bueno, ya vimos que Jesús es nuestro amigo. Ahora, ¿será un amigo intercesor? Hebreos 7, vamos a Hebreos 7 para ver cómo Jesús es nuestro amigo intercesor, ¿verdad? Y ya estamos armando aquí el rompecabezas. Cómo la fe de alguien puede hacerte salvo. Solamente a través de Cristo, ¿verdad? Hebreos 7:25, vea lo hermoso de este pasaje. Por lo cual, está hablando de Cristo, por lo cual Cristo puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es nuestro amigo intercesor, ¿verdad? No solamente hizo la obra de salvación, sino que Hebreos 7:25 nos dice que Él salva perpetuamente. Una vez que llegaste a Cristo, hermano, eres salvo perpetuamente. ¿Por qué? Porque Cristo está intercediendo por ti, amén. Es hermoso entender esto. Es una de las cosas que más cuesta entender, ¿verdad? Que cuando ya somos salvos, Cristo nos sostiene. Cristo es el que nos mantiene salvos. A veces nos cuesta tanto entender porque pensamos que el sacrificio de Jesús se acabó hacerte salvo y luego depende de ti permanecer. Y no es así, hermano. Dice la Biblia en Hebreos 7:25, Él puede salvar perpetuamente. No eres salvo el día que aceptaste a Cristo, eres salvo perpetuamente. ¿Por qué? Porque Cristo hoy está intercediendo por ti a la diestra del Padre. Ahorita Jesús está diciendo, Señor, así como aquí Ángel, Enrique, Orlando, ellos ya me aceptaron, ahora está intercediendo, Señor, que sean salvos perpetuamente, ¿verdad? Que sigan siendo salvos. Son salvos una vez, salvos para siempre si permanecemos en Él, pero no con nuestras fuerzas. Él está intercediendo por nosotros y la Biblia dice que Dios no le niega nada a su Hijo, amén. Entonces, si está intercediendo por ti, hermano, vamos a seguir siendo salvos, amén. Eso es algo hermoso. Una vez salvo, hermano, Cristo te salva perpetuamente. No solo fuiste salvo el día que aceptaste, tu vida cristiana está en sus manos, amén. Entonces, un amigo intercesor es Cristo. Y para que este paralítico fuera salvo de pecados, ocupó un amigo intercesor pero con obras. Entonces, nuevamente, Jesús ¿es un amigo intercesor con obras o sin obras? Pues con obra, ¿verdad? Porque dice la Biblia, la obra de la cruz. Efesios 2. Podemos ver cómo Cristo también usó la intercesión con obras, porque no solo está intercediendo a la diestra del Padre sin presentar obras, sino que la intercesión de Cristo tiene una obra que es la obra de la cruz. Efesios 2, 8 y 9, amén. Dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces somos salvos por medio de la fe. Y muchos pensamos, de mi fe personal. No, ¿verdad? Dice la Biblia, sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es la obra de la cruz, y Dios despierta tu espíritu para que puedas creer eso, y entonces tienes fe y eres salvo. No por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, Cristo es el amigo intercesor con obras, ¿verdad? Él a su obra, a su intercesión le añadió obra. Primero hizo la obra de la cruz, luego la fe, que es un regalo, es un don de Dios, y entonces es, hermano, prácticamente si la fe es un don de Dios, significa que la fe es de Dios, ¿verdad? Viene de Dios. Así entendemos, hermano, por qué, espero haberme dado a explicar, porque esto está hermoso y quiero tener la gracia para explicarlo, ¿verdad? Así entendemos por qué en Marcos 2 dice que al ver la fe de ellos, dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, amén. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hermano, el paralítico es usted y yo, ¿verdad? El paralítico es la iglesia, y Cristo representa al amigo intercesor con obras. Esto no se puede aplicar para que tú vas a salvar a alguien por tu fe. Nadie va a ser salvo por la fe de otros, es una fe personal. Pero sí encontramos en este milagro como el paralítico es la iglesia, el paralítico eres tú, el paralítico soy yo. No había forma de que fuéramos salvos, ¿verdad? No había forma de que camináramos hacia Cristo. Él nos amó primero y por eso lo amamos, dice la Biblia. Somos salvos porque Él nos salvó, no nosotros tuvimos fe en la cruz. La fe es un don de Dios. Dios la tuvo que depositar en ti y luego tú creíste. Entonces nada es por obra, ¿verdad? Nada es por un mérito tuyo. Es la obra de Cristo. Entonces, este amigo intercesor con obras es Cristo. Cuando vemos que 4 personas cargaron a un paralítico y gracias a eso fue salvo de pecados, no lo podemos aplicar para que tú o yo podamos salvar a alguien. Aquí es para darle la gloria a Cristo, ¿verdad? Por eso en toda la Biblia tenemos que encontrar a Cristo. En cada pasaje nos tiene que llevar a Cristo. Este milagro del paralítico nos está alumbrando de cómo fue la obra de salvación de Cristo. Para que tú te hayan perdonado tus pecados, tuviste que tener un amigo intercesor con obras. Tuviste que tener a alguien que te cargara con tu lecho, subiera al techo, hiciera el hoyo, te bajara y te pudieran decir tus pecados te son perdonados. Y este amigo intercesor con obras, hermano, es Cristo. Es tu amigo, dice Juan 15:15, es tu intercesor, Hebreos 7:25 y Efesios 2, 8 y 9 nos demuestra que la obra, que Él añadió obra a su intercesión, amén. Entonces, qué hermoso, hermano, entender cómo esto nos lleva a Cristo, ¿verdad? Un milagro aquí de un paralítico que fue cargado por 4 nos lleva a entender el sacrificio en la cruz. Es hermoso que todo nos lleve a Cristo, que todo nos regrese a la cruz, que en cada pasaje de la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento tú encuentres a Cristo. Ese es el propósito de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia dice, la vida eterna no está en la Biblia. Eso dice la misma Biblia. Dice, ustedes piensan, dice, escudriñen bien las escrituras, porque ustedes piensan que de ahí viene la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí. La Biblia nos lleva a Cristo, y Cristo nos lleva, es la vida eterna, amén. Cristo es la vida eterna. Entonces, toda la escritura te tiene que llevar a Cristo. Lees un pasaje del Antiguo Testamento y encuentras a Cristo. Lees un milagro en el Nuevo Testamento y encuentras a Cristo. Lees cómo un paralítico fue salvo y encuentras a Cristo siendo el amigo intercesor con obras, amén. Es encontrar a Cristo en toda la Biblia. Por eso hasta Pablo decía, ¿verdad? La roca en el desierto, y la roca era Cristo. Todo lo que tú veas en la Biblia es Cristo, amén. Es hermoso, hermano, entenderlos así. Esto es glorioso, amén. La verdad que disfruto mucho ver estos pasajes y que el Espíritu Santo nos lleve a entender esto, amén. Esto, hermano, es importantísimo entenderlo, disfrutarlo y darle gracias a Dios, ¿verdad? Incluso se podría hablar más, porque fueron 4 que cargaron al paralítico, y eso ya entraríamos, tal vez si Dios permite, en otra explicación muy hermosa, porque estos 4 también representan a Cristo. Vemos en la Biblia cómo siempre se nos muestra a Cristo en 4 facetas, ¿verdad? 4 géneros de gracia. Primera de Pedro 5:10, la gracia actúa de 4 formas. Entonces vemos el número 4, siempre el número 4 representa algo que la obra de Cristo, amén.
los 4 géneros de gracia, 4 evangelios de salvación y muchas más cosas que quizás, si Dios permite, o en un discipulado de los miércoles podamos ya profundizar por qué 4 y por qué esos 4 representan a Cristo. Es también un tema hermoso, pero hoy lo importante era entender que Cristo es nuestro amigo intercesor con obras, y también era importante entender que a todo lo que hacemos tenemos que añadirle obras, fe con obras, bendición con obras, oración con obras, intercesión, hermano, con obras. Amén. Dios los bendiga y estén pendientes en esta página, 1:00 p.m. el culto. Exponga a alguien a la palabra, porque del oír viene la fe. Dios le bendiga.